El amigo Nahual de mi padre en Jalisco. Voy a contar esta historia sin omitir detalles y de acuerdo a lo que aún queda en mis memorias. A pesar de los años transcurridos, tengo la percepción de que todo esto ocurrió ayer, a pesar de que sucedió en la década de los 80s. Soy originario de un pequeño rancho cerca de Guadalajara. Ahí vivíamos plácidamente con mi padre y mi madre. Éramos 4 hermanos, de los cuales fui el único varón. Tengo que ser sincero con ustedes sobre mis preferencias sexuales. Es importante mencionarlo, porque mi condición me hizo tomar distancia de los afectos de mi padre, que siempre se negó a aceptar mis preferencias. Por aquellos años, y formando parte de una comunidad tradicional, era difícil entender mis diferencias, y me hizo ser víctima del abuso de mis compañeros en la pequeña escuela donde realicé mis estudios de primaria, especialmente de un chico que se distinguía por su machismo exagerado y liderazgo en el grupo de niños de los grados más avanzados. Su nombre era Luis. Su principal diversión era hacer bromas sobre mis modales y mi forma de hablar. Me apodaba el marica y era secundado por los demás chicos del rancho. Al terminar la primaria, me fui para la capital a seguir mis estudios de secundaria. Una tía soltera, hermana de mi madre, me dio asilo en su casa. De ese modo, mi padre y yo dejamos de tener comunicación. Pude estudiar una carrera en comunicaciones y conseguir un empleo que me permitía vivir tranquilamente, lejos de los prejuicios de la gente de mi lugar de origen. Al correr los años, mis hermanas se casaron y ellas también salieron del rancho. Mi madre falleció, dejando un tremendo vacío en mi corazón. Mi padre se había quedado solo en el rancho. Ahí cuidaba a su ganado, pues se dedicaba a la crianza de distintas especies para consumo humano. Una tarde, estando en mi oficina, mi hermana Carmen me llamó por teléfono angustiada. Mi padre había tenido un infarto y se encontraba delicado al cuidado de ella y su familia. Me pidió que fuera a verlo, pero yo aún tenía heridas sentimentales por el rechazo del hombre que fue mi progenitor y me negué a visitarlo. Carmen me suplicó encarecidamente que fuera al rancho y me hiciera cargo de la granja. Yo conocía muy bien las labores y atención que necesitaban los animales. Además, estaba Matías, el viejo peón de mi padre y fiel compañero en su vida lejos de la metrópoli. Después de pensarlo algunos días, solicité un permiso especial en mi trabajo y me dirigí a mi pueblo natal. El rancho estaba a varios kilómetros de la población, en un lugar apartado. Era un terreno de varias hectáreas, donde había pasto para las vacas y los toros. Contaba con un bordo de agua que se surtía de la lluvia y de un arroyo que pasaba por la propiedad. La casa era pintoresca, estaba idéntica a cuando salí de ella, rodeada de portales por los 4 costados. Tenía unos recios ventanales de madera, a través de los cuales se podían ver los 4 puntos cardinales de la propiedad. Tenía una bodega donde mi padre almacenaba el forraje de los animales. Cabras, cerdos, gallinas, toros y vacas se escuchaban desde los corrales y potreros. Al llegar, mi prioridad era buscar al viejo Matías para ponerme al día con las necesidades de la granja. Me dirigí a buscarlo en su casa, que estaba al otro lado del bordo. Había que atravesar un solar lleno de huizaches, mezquites y nopales para llegar al lugar. Casi había olvidado la apariencia del viejo. Su piel tostada y curtida por el sol hacía contraste con su profunda mirada clara de ojos de un verde intenso y extraño. Sus manos grandes llenas de callos y su cabello blanco, siempre relamido por un viejo sombrero de paja. Lo saludé con afecto mientras él me escrutaba con su mirada y asentía con la cabeza, diciendo a todo: «Sí, señorito, como mande el patrón». Me dijo que debía ir al pueblo por algunas vacunas para los animales, ya que varios habían muerto por una epidemia. Sin más, cogí las llaves de la camioneta vieja, una Ford de mi padre, y me dirigí al pueblo. Al llegar a la plaza de la población, pude notar que todos me miraban con extrañeza. Estaba la antigua tienda de Don Meño, donde algunos lugareños bebían cerveza en el exterior. De pronto escuché: «Mira quién está de vuelta, el marido del pueblo. Volvió, tal vez en busca de macho», mientras soltaba una carcajada estruendosa.
Esa voz me era del todo conocida. Era Luis, que se había quedado a vivir en ese lugar y que se había vuelto un maleante de poca monta, seguido por un par de rufianes de su misma calaña. Pude ver su apariencia de vago, con la cara tatuada con una lágrima negra debajo del ojo. Ignoré sus palabras, pues mi objetivo en ese lugar era claro y temporal. No necesitaba problemas ni confrontaciones. «Nos vemos pronto, María», escuché mientras me alejaba del lugar. Después del incidente volví al rancho y traté de concentrarme en el problema que debía atender y evitar más muertes en el ganado. Matías me ayudó en silencio con las vacunas y terminamos una jornada extenuante de trabajo. Por la noche, después de comer algo, me disponía a dormir, pero de pronto escuché algo que inquietaba a los animales. Las gallinas batían sus alas y cacareaban asustadas. Un perro no paraba de ladrar desde el lugar donde estaba encerrado y se podía escuchar a los toros bramar en el potrero. Me asomé por las ventanas buscando el motivo del alboroto. Solo se veía una leve bruma que cubría el rancho casi al ras del suelo, y enseguida pude escuchar un aullido espeluznante y poderoso que hacía eco por toda la granja. Luego llegó otro más fuerte, motivando a que corriera a buscar el rifle calibre 22 que mi padre guardaba y que siempre estaba cargado. Llevado por la adrenalina, salí por la puerta principal, con el corazón latiendo apresuradamente en mi pecho y los ojos muy abiertos, tratando de acostumbrarse a la oscuridad. De repente, escuché en el corral de los puercos el sonido de una reja metálica cerrándose violentamente. Sin pensarlo corrí a ese lugar, solo para encontrar un espectáculo espantoso. Había en la entrada un charco de líquido rojo que corría en un hilillo proveniente del interior del corral. Luego, un cerdo de unos metros, otro en las mismas condiciones más allá y otro más al fondo. Mi mente estaba cegada por la ira al ver esa barbarie, así que salí del lugar para buscar al culpable de esa infamia sin encontrar nada. A la mañana siguiente le conté a Matías lo sucedido. Él solo agachó la cabeza sin pronunciar palabra y acto seguido me pidió permiso para retirarse. Aturdido por la contrariedad, pensé en mandar todo al carajo y le llamé a mi hermana Carmen desde mi celular. No tomé precauciones con mi argumento al relatar lo sucedido esa noche infernal, por lo que ignoraba que Carmen me escuchaba en altavoz desde el aposento donde se encontraba mi padre. Escuché que mi padre gritaba enfurecido al escuchar mi relato y decía: «¡Ese hijo de la chingada otra vez!». Luego, después de serenarse con las súplicas de mi hermana para que se calmara, mi padre le pidió que me comunicara con él y me dio unas instrucciones breves y concretas, sin siquiera preguntarme cómo había estado o saludarme, y cortó la llamada. Pensé que el viejo estaba molesto conmigo, y un orgullo que me hacía sentir herido en mi dignidad me hizo tomar la situación de un modo más personal y hacer lo que me había indicado. Luego caminé por el rancho, busqué un mecate, me dirigí al corral de los chivos y até al macho más grande. Caminé unos cientos de metros hasta un viejo pirul y ahí amarré al macho cabrío. Luego volví a casa. Había cumplido las indicaciones de mi padre al pie de la letra. Por la noche, armado con el rifle, me aposté en el portal, agudizando mis sentidos para percibir cualquier cosa que se moviera en la oscuridad. Era preciso no delatar mi presencia y me cubrí con una manta. Luego llegó la neblina al entrar la madrugada con el frío del rocío. Después escuché los balidos del chivo a lo lejos, que denotaban una gran inquietud del animal. Corrí con todo el esfuerzo que mis piernas podían dar hasta llegar al pirul, pero al llegar ahí solo encontré un charco de líquido rojo en el lugar donde estaba la cabra, y luego escuché un huizache que se sacudía en la oscuridad, donde pude percibir unos ojos verdes brillando, en un instante que me pareció eterno, pues el espacio se llenaba con el eco del sonido de una fiera que resoplaba y rugía levemente en señal de advertencia. Temblando levanté el rifle, apuntando al lugar donde estaban los ojos que desaparecieron lentamente entre la maleza. Regresé asustado a la casa y me encerré con la inquietud de sentir que el cazador se había convertido en presa. Escuché a lo lejos el mismo aullido de la noche anterior. Esta vez se escuchaba diferente. Era como si una fiera muy poderosa estuviera decretando que aquel era su territorio.
como si a través de ese estrepitoso y agudo sonido estuviera retando a todos los elementos. Luego, una ventisca levantó remolinos de viento que removían tierra y hierba a su paso, con una carcajada de un tono grave que parecía provenir del centro del tornado. Así pasó la noche. Me dormía por ratos para despertar súbitamente con la mirada de ojos verdes, revelándose de modo insistente en mi mente. Amaneció sin más incidentes. Me parecía que todo aquello habría sido una mala pesadilla. Me dirigí al pueblo para comprar víveres para los días siguientes. Pude notar la inquietud entre los pueblerinos y al llegar a la tienda de don Meño, escuché a una mujer del lugar contar espantada un suceso de la noche anterior. Decía que en la cañada que se encuentra a unos kilómetros del rancho hicieron un hallazgo macabro. Encontraron los cuerpos de Luis y sus secuaces hechos pedazos. Era tal la violencia que fue difícil reconocer las partes mutiladas que pertenecían a cada cuerpo, miembros arrancados con una fuerza descomunal y entrañas pegadas por doquier eran la plática del pueblo entero. El rostro despedazado de Luis describía una hazaña dirigida hacia él con especial dedicatoria. Con la mente hecha un mar de confusión y la única idea de marcharme enseguida de ese lugar maldito, volví a la granja. De pronto, ya cerca de la propiedad, pude ver una silueta recortada a contraluz debajo del viejo pirul. Era Matías, que impasible levantó la cabeza. Al momento que detuve la camioneta para preguntarle si necesitaba algo, él solo llevó su mano al bolsillo de su pantalón de manta para sacar un pañuelo que me entregó abriendo mi mano y luego cerrándola a la vez que dijo: «Para servirle, patroncito». Luego dio la vuelta y se marchó sin decir más palabras. Pensativo, me concentré en aquel pañuelo manchado de un color óxido y tieso, al parecer por ser añejo. Lo abrí lentamente para ver su contenido y sentí que mis ojos casi se salían de sus órbitas. Era un pedazo de piel con el tatuaje de una lágrima negra. Volví a la casa y tomé mis cosas. Sin pensarlo regresé a Guadalajara y no paré hasta llegar a casa de Carmen. Al entrar, vi al viejo sentado en el sillón de la sala. Él me miró a los ojos, que se encontraban húmedos de lágrimas contenidas. Se levantó y dio unos pasos hacia mí. Me abrazó con fuerza, al tiempo que me decía al oído: «Perdóname, hijo mío, estoy consciente de mi error. Me siento muy orgulloso de ti». Solo miré sus ojos y entendí que sus palabras eran sinceras. Los horrores de aquellas noches unieron a dos hombres por amor filial y una verdad que les comparto en este relato.